Dígame, ¿Estamos grabando? ¿quién va a empezar primero? Diga. Saludos. Este es el grupo de Champions y nosotros le vamos a estar hablando sobre lo que es la cultura china y su influencia en el deporte junto con la India. Bueno, en China esto es 2500 años antes de Cristo hasta 1200 después de Cristo. Ellos se caracterizaban por las creencias espirituales, que su vida se fundamentaba básicamente era en las prácticas religiosas, que esto según fueron las enseñanzas del taoísmo, confucianismo y el budismo. Esta cultura era como muy aislada, tanto que por eso fue que se creó una muralla, la que hoy conocemos como la Gran Muralla China, que esto trajo como consecuencia la falta de práctica y movimiento del cuerpo, lo que provocó que la necesidad de realizar nuevas prácticas y actividades físicas, tales como eran los juegos de organización, juegos de persecución, en lucha, entre otros. También se dice que esta cultura o esta sociedad aproximadamente para el año 2600 antes de Jesucristo se desarrolló una destreza, ¿cómo le digo? Gimnástica para poder evitar enfermedades, poder física y salud mental. Si alguien quiere aportar algo ahí entro yo. Mi nombre es Daniel Mateo Rodríguez. Yo le voy a dar continuación a lo que estaba diciendo Luis. Y es que en la antigua China, esa es una civilización que se remonta muchos años antes de Cristo. Y da hasta que dice que en esta sociedad ellos estaban muy apartados de las otras civilizaciones, porque ellos no querían como que su cultura su cultura y sus distintas actividades que ellos realizaban se mezcle con la demás. Por lo tanto, en esta se practicaba lo que era el fútbol y también el kung fu, que esto ayudaba a mantener la persona en un buen estado físico. Y también esta es una civilización que se creó a base de distintas conflictos bélicos o guerras que hubieron, por lo cual los emperadores trataban de que su ejército estuviera en buena condición física, para que a la hora de tener un confrontamiento en una guerra, estos tuvieran más desempeño. Agregando, Dele. agregando un poco, muy buenas noches, mi nombre es Juan Gabriel Puntier. Agregando un poco comentarios sobre de lo que mis compañeros ya han dicho, también en esa cultura china, a través de artefactos como retratos, esculturas y otras evidencias, se puede especular que China también inició lo que es el movimiento, lo que va relacionado con la educación física y deportes mediante juegos y actividades físicas. También podemos agregarle a eso que aproximadamente para el año 2698 antes de Jesucristo, la sociedad china desarrolló una destreza motora gimnástica dirigida particularmente hacia la prevención de enfermedades y mantener el cuerpo en buen estado, en buenas condiciones físicas. Y de este movimiento gimnástico de naturaleza terapéutica surgió lo que hoy en día, como dijo el compañero, lo que hoy en día conocemos como el Kung Fu. Gracias. Bien. Vamos a hablar un poco más sobre eso.
en la parte que el compañero dice que China se caracterizaba por ser un pueblo de guerra, no, no es así. Que, dice que se caracterizó por ser un pueblo que por su tranquilidad para trabajar su intelecto. No sé, de ese pueblo no, en ese entonces no enfatizaba lo que era la guerra, no estaba relacionado con eso de las guerras, sino a las creencias espirituales e intelectuales. Y que este era muy aislado y que la Gran Muralla China se construyó con el fin de evitar que otras culturas, o sea, para evitar la influencia con otras culturas. ¿Alguien más puede abordar algo sobre eso? Sobre China. Ellos, la educación de ellos era muy antigua. Ellos practicaban lo que es la danza. Esa era la cultura de ellos. La educación física en ese momento, cuando ellos estaban, ellos hacían lo que era también el budismo, ahora no me recuerdo bien lo que es perdón, ya, esa es mi parte. También en la cultura china, no era que era un país bélico, era que no era bélico, ni la India tampoco. Era un país que tenía un sedentarismo en su población porque no practicaban ninguna actividad física. Hasta tanto los niños comenzaron a practicar algunas actividades físicas porque ellos mayormente se basaban en la creencia y los ritos religiosos. Ya ahí ellos practicaban el taoísmo, el confucianismo y el budismo, que eran sus religiones más arraigadas. Ellos ahí, después con el tiempo, fueron desarrollándose, que fue como un criado al palacio y se puso a jugar. Entonces ellos practicaban el fútbol, era el deporte que ellos practicaban. Eso solamente lo practicaban los plebeyos en esa época. Después fue cambiando a que ya era un deporte popular, hasta el momento que lo llegaban a usar en el ejército para hacer como entrenamiento, para su fortaleza, para su vigorosidad, que decían que estaban con una energía mayor cuando practicaban el fútbol. Ellos también al conjunto chino, como ellos le llamaban también, que era uno de sus más populares, y ahí ellos practicaban con una piedra, era lo primero. Después la fueron modificando hasta cuando practicaban los militares, que practicaban con una maciza rellena de pluma mayormente. Ellos practicaban el chinguán también allá, que era a caballo, era como jugar polo hoy en día, que era a caballo y a pie, que era meter la bolita en unos hoyos, y los hoyos le ponían ellos también sus valores. Practicaban también el chinluín o el tiro con arco, que era otro de sus deportes, que lo practicaban desde niños, ese tipo de deporte. Y el Jordan o el sumo, que era la lucha, que ellos practicaban la lucha entre la sociedad primitiva. Entonces esto estaba dirigido entre ellos. También de la India podríamos decir que en la India también era un país sedentario que practicaba poco deporte, pero practicaba las actividades físicas naturales, que eran el baile, la música y la danza, que ellos en su actividad mayormente ese era el anfitrión, el baile, la música, y los jóvenes de esa época practicaban deporte, que era el atletismo, porque era correr, saltar, entre otras áreas que ellos practicaban, pero eso eran los jóvenes que lo hacían, lo combinaban con el baile y la lucha. Aportando algo al compañero, a Elvi, el problema de India era que era un pueblo que era muy religioso. Ellos
no le gustaba practicar la actividad física porque decían que eso apartaba a los jóvenes y a la población de su creencia. Por eso ellos no realizaban ninguna actividad física, solo algunos realizaban baile y danza, pero de ahí no realizaban otra actividad física. Otro Apo- aporte. ok. Otro Sí, buenas aporte noches. ahí Mi mismo, nombre es, en ese entonces. Oiga, en esta parte también, ellos también practicaban lo que era la religión, los indios, los de la India, y practicaban lo que era la cultura, lo que eran tipos diferentes de baile, como la danza, el areíto y todas esas cosas en ese tiempo. mi nombre es Franklin Acevedo. Para aquella época, la educación física se caracterizaba por el arte de tirar fútbol, baile, boxeo, esgrima, carrera de barco, lanzamiento de piedra, similar a los eventos de campo de tiro de las varas y el disco, a la soga con una longitud de aproximadamente 1 milla en carrera en puro. Aproximadamente para el año de 1198 antes de Jesucristo, la sociedad china desarrolló una destreza motora gimnástica dirigida particularmente hacia la prevención de enfermedades. Gracias, ese es mi parte. Porque también en la India, mayormente, la educación física era para los plebeyos. Los pobres no practicaban educación física hasta un largo tiempo. Solamente lo practicaba la clase alta de ellos, era que practicaba educación física, que podía hacer actividades, lo del imperio, como ellos le llamaban, que no era todo el mundo que podía desarrollarse hasta cuando ya se volvió se abrieron gimnasios y cosas y ya yo podía todo el mundo practicar, que ahí fue que comenzaron ya la práctica masiva en la India. Oye, Ah, en esta misma parte, como dice el compañero ellos para la práctica, además eran las personas que tenían alto rango de tiempo, después a través del tiempo iban creando, como dice un gimnasio para que los de la India podían practicar el deporte, como correr, nadar, cualquier tipo de ap- aportando un poco ahí, lo que sí la India se enfatizaba en la espiritualidad y en sus prácticas religiosas. Entonces, la educación física no se consideraba parte del proceso de lo que se vivía en ese entonces. Entonces, donde se participaba en actividades físicas de naturaleza general del sistema, pero hacía más énfasis en el asunto religioso y mística. Sí, porque ellos se basaban en eso. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucedió ahí? Que ellos, vamos a poner, la actividad física que ellos realizaban mayormente era la arquería, la marcha, la caza y los juegos activos, el entrenamiento físico. Ellos lo hacían como en todas las civilizaciones antiguas, que muchas veces hacían, los primitivos hacían educación física, pero no sabían que la estaban haciendo. En un sentido de la palabra, ellos hacían ejercicio físico y solamente se comportaban como un ejercicio físico. Muchas veces lo hacían sin darse cuenta que estaban haciendo ese tipo de actividades. Yo creo que está bien ahí. ¿Qué ustedes dicen? Sí, sí, una pequeña como conclusión ahí. así más o menos vamos a llegar a terminar. Pero yo le quería agregar otra parte, porque también yo era una religiosa que se llamaba hinduismo. Ellos practicaban esa religión también. Es mi parte de ese aporte. Ellos practicaban la religión de hinduismo. Y ellos hacían todo lo que era la creación de ellos, era como hacer una religión basada con la persona de tus seres queridos en aquel entonces.
Exactamente, exactamente. Ya como mis compañeros acaban de decir, China y la India eran como sociedades que eran muy espirituales y que por esto en los primeros tiempos ya no se practicaba ninguna actividad física, pero mediante la creación, la muralla china y eso, la falta de movimiento, esto trajo consigo que se crearan algunas actividades físicas para jóvenes y algunos adultos ya, para que puedan ir desarrollándose y teniendo un buen físico. También en la China se desarrolló alguna técnica como gimnástica para hacer una cantidad de ejercicios para así poder prevenir enfermedades y gracias a eso se le conoce a China como quien dice el creador de lo que es hoy en día la educación física del deporte. Yo creo que eso ha sido todo de nuestra parte. Me despido, Guillermo Collado, No, en nombre de todos nosotros, Champions. no se vayan, no se vayan.